Es una bendición estar todos juntos para estudiar la palabra de Dios y vamos a continuar con este estudio en el libro de Romanos. Estamos hablando de Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Este estudio se titula Las columnas de nuestra seguridad. Y en la sesión anterior hablamos de Romanos 6, el poder de la gracia. Hablamos de la realidad del bautismo, hablamos de cómo tenemos libertad para no pecar, hablamos de lo que es verdadera santificación, que es un fruto, y ahora vamos a entrar en el capítulo 7 y vamos a comenzar a hablar sobre lo que es victoria sobre el pecado. Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Victoria sobre el pecado. Y si usted viene conmigo al capítulo 7 de Romanos, vemos que el apóstol Pablo comienza aquí a darnos una analogía tomada del matrimonio. Estos son textos que se han mal usado por mucho tiempo. Hoy vamos a situarlos bien dentro del contexto bíblico y entender qué es lo que el texto nos está diciendo. También voy a hablar hoy de la lucha de Pablo, aquí en el capítulo 7, y vamos a hablar de la victoria totalmente sobre el pecado, ¿sí? Antes de comenzar, le quiero recordar que todas las notas de este estudio bíblico están en la guía de estudio. Ahí debajo usted la puede descargar. Toda la información está ahí en la descripción. Y cuando usted descarga la guía, usted tiene mis notas, los textos bíblicos y algunos otros recursos relacionados a esto que le pueden ser de edificación. Sí, recuerde que tengo el libro gratis que le dije en la sesión anterior. Usted lo puede tener. Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Es a todo color y es totalmente gratis. La información también está ahí en la descripción. Sí, descárguelo mejor. Si no se ha suscrito al canal, hágalo. Cuando usted se suscribe al canal y presiona la campanita, usted recibe notificaciones de estudios nuevos, sesiones en vivo, recursos que estemos anunciando, y cuando usted hace alguna pregunta, usted sabe que le respondí porque usted va a recibir la notificación. Es la manera en que estamos verdaderamente conectados y es una bendición, ¿sí? Porque también nos ayuda a que esta palabra siga corriendo. Entrando al texto, dice Pablo en el verso 1 del capítulo 7: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Primero, Pablo te está diciendo, estoy hablando con los que conocen la ley, gente que son conocedores de la ley. Ahí está la audiencia. El que entiende esto es porque entiende la ley. El que entiende la ley debe, en otras palabras, el que entiende la ley debe entender esto que Pablo va a decir. Que dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta, dice aquí, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a parar ahí un segundito. Muchos han usado este texto para aplicarlo a cómo se gobierna las cuestiones del divorcio y el recasamiento hoy en día dentro de la iglesia. Si una persona está casado, el marido muere o la esposa muere, está libre para casarse. Si no muere, no está libre para casarse. Si se casa con otra persona, es decir, lo que es recasarse,
no sé cómo se dice bien en español, pero creo que se dice así, remarriage, decimos en inglés, recasarse, entonces está en pecado. Pero Pablo está hablando aquí conforme a la ley. Lo que está diciendo aquí es conforme a la ley. Quiere decir que si usted está llevando este orden o estas son las reglas que usted está aplicando para discernir lo que tiene que ver con divorcio y recasamiento dentro de la iglesia hoy en día, lo está haciendo según la ley. Now, lo que nosotros no entendemos aquí, yo no voy a discutir eso hoy porque yo no estoy hablando de divorcio, yo no estoy hablando de matrimonio. Estoy hablando de la analogía tomada del matrimonio que Pablo usa en este texto, que es lo que muchos pasamos por alto. Pablo está usando lo que la ley dice en cuanto al matrimonio y lo está aplicando a la relación entre lo que es ley y gracia, siendo ley el primer esposo y gracia el segundo esposo. En otras palabras, primer pacto y segundo pacto. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Quiere decir que morimos al primer esposo, que era la ley. Estábamos casados con la ley, pero se murió esa relación. La ley murió. Aquí mismo el capítulo 10 de Romanos dice el verso 4, el fin de la ley es Cristo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Quiere decir que la ley llegó a su culminación. ¿Sí? Dice en Hebreos caducó, usa la palabra caducar, como una licencia que se vence, que tiene una fecha de vencimiento. La ley se venció. Entonces, ¿por qué? Bueno, murió esa relación. Y al morir esa relación, como el esposo que bajo la ley podía casarse de nuevo porque había muerto su cónyuge, nosotros, por causa de que la ley ha muerto, podemos estar ahora casados, podemos casarnos con la gracia. De otra manera, si la ley no ha muerto, entonces estamos teniendo un adulterio espiritual. ¿Por qué razón? Porque estamos sirviendo a la ley y estamos sirviendo a la gracia al mismo tiempo. ¿Se da cuenta del daño de la mezcla? De ligar estas dos cosas. La iglesia legalista está en un adulterio espiritual, está en dos sistemas. Le dicen a la gente que vienen a Cristo por gracia, pero luego le dan una cantidad de reglas que vienen de la ley, de estatutos, para guardar. En otras palabras, porque ellos creen que la manera en que se mantienen salvos es por medio de guardar esos mandamientos. Cuando Santiago nos dice claramente que si rompemos a uno de ellos somos culpables de todos. Que decir que nadie puede guardar la ley correctamente, y el texto nos lo dice aquí. Yo se lo voy a dar más adelante en este estudio. Gloria a Jesús. Voy a tomar un poquitito de agüita. Gloria a Dios. Entonces, lo que el texto nos está diciendo aquí es, tú no puedes estar casado con ley y gracia a la vez. Tiene que haber muerto la ley por completa, tiene que haber caducado, tiene que haber terminado, para entonces nosotros poder entrar en el nuevo pacto de gracia. Las cosas no se pueden llevar juntas. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Y Pablo nos dice claramente que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo gracia. ¿Sí? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Ya no estamos bajo la ley. Dígale a alguien, ya no estoy bajo la ley. ¿Sí? Entonces dice aquí el texto. Dice, vamos a ir aquí atrás para no adelantarme. Porque mientras estamos en la carne acá y ley, hay un juego entre carne y ley, que en ocasiones son sinónimos. Pablo dice, conforme a la carne yo tengo de qué gloriarme, fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo da sus credenciales en cuanto a la ley y él le llama a esto en cuanto a la carne. ¿Por qué razón? Porque la ley funciona por medio de carne. La ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Son esfuerzos que no son guiados por el espíritu, son guiados por la letra. Entonces, la analogía del matrimonio que usa Pablo aquí nos deja claramente este principio de que ley y gracia no se puede ligar o mezclar. Depende de la palabra que usted use en su lenguaje, en su español local. Le digo porque hace tiempo yo estuve usando más la palabra ligar y algunos me escribieron y me dijeron, hermano, en Latinoamérica, en algunos lugares se usa mejor la palabra mezclar. Entonces, bueno. Entonces,
nos queda claro esto. Anote ese verso 4, escriba ese verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, de otro esposo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La alegoría es esta, o más bien la analogía es esta. Jesús es nuestro esposo. Nosotros somos la iglesia. ¿Me está siguiendo? Y nosotros no podemos estar casados con Jesús y con Moisés, por decir así, a la vez. Usted sabe que la palabra de Dios, cuando se refiere a la ley, a veces usa el nombre de Moisés. El mismo Jesús usó el nombre de Moisés. A Moisés tenéis. Entonces esto no se puede ligar. O estamos en un sistema, en una economía, o estamos en el otro. Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente que estamos bajo la nueva economía de la gracia o bajo el nuevo pacto. Yo tengo unas notas que se las estoy poniendo ahí en la guía de estudio que usted descargó, y si no lo ha descargado, no la ha descargado, hágalo, porque ahí están las notas y están los textos de todo. Pero yo tengo una nota acá. Yo uso este libro. Tengo 2 o 3 igual de este tipo de libros, así, donde yo hago anotaciones de todos mis estudios y todo. Y hace unos añitos atrás yo fui anotando acá una cantidad de principios que tienen que ver con la gracia de Dios y las diferencias entre ley y gracia, y hice bastante estudio en esto, y inclusive pude hacer un sistema de anotación donde en mi Biblia, que es esta que está aquí, es la Biblia principal que yo uso. Yo siempre consulto otras traducciones, y usted me ve que yo sí cito a veces otras traducciones, otras versiones, pero la Reina Valera 1960 por lo regular es mi texto primario. Y yo tengo la costumbre de en el margen ir haciendo anotaciones yo mismo. Esto es una Biblia sin anotaciones. Usted sabe que usted compra Biblias anotadas y en ocasiones usted es influenciado por la anotación. A propósito, esta Biblia no está anotada, es simplemente la Biblia. No hay anotaciones de ningún tipo de influencia. De hecho, hay un trabajo, y yo voy a hacer un videito sobre eso, que yo hice en esta Biblia muy personal. Usted ve que está encuadernada con piel y algunas cosas que yo le hice, porque esta es mi compañía, es la espada que continuamente está a mi lado. Es la palabra de Dios, es Dios hablándome todo el tiempo, y para mí es muy especial. Y debe ser para usted también, yo creo, ¿sí? Y en esas anotaciones, aquí voy a compartir algunas con usted en la guía de estudio, pero yo hice una anotación aquí, en este libro, hace un tiempo atrás. Estamos muertos a la ley. Y le voy a leer algunos textos que tengo acá. Uno es Gálatas capítulo 2, verso 19. Dice, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Por qué uso estos textos y por qué recalco en la palabra muertos? Porque aquí, en la analogía que nos da Pablo, dice que el primer marido, el primer esposo, que es la ley, murió. Y conforme a la ley, cuando moría el primer esposo, entonces estabas libre para casarte. Murió la ley. Entonces, Pablo acá también nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 19, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Romanos capítulo 7, aquí mismo, en el verso 4 y 5. Leí el 4, le voy a leer el 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para, dice aquí, muerte. Que si que la ley te mata, o tú matas a la ley como creyente. En otras palabras, tú aceptas que la ley está muerta para ti, murió en Cristo. En su cuerpo. No estoy diciendo que no sea buena la ley, y Pablo aclara esto en el capítulo 7 aquí. No estoy diciendo que no sea buena, la ley es buena y tiene un propósito, pero el propósito de la ley no es salvarte. El propósito de la ley es mostrarte tu error. La ley te indica dónde fallaste, pero no te da la solución para ser redimido de ese fallo. Ahora, dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y tengo una anotación acá en este libro. Dice, la ley mata
Por eso, al estar muertos a la ley, rechazados por la ley, pues no dimos la talla. En otras palabras, nosotros no pudimos cumplir lo que la ley pedía. Por eso, hermano, cuando alguien por ahí le está hablando a usted de que los mandamientos y los mandamientos y los mandamientos, yo no estoy diciendo rompa los mandamientos, para nada, pero los mandamientos han sido escritos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Me está viendo acá. Pero la gente que todo el tiempo están poniendo reglas y que tienes que guardar el sábado y tienes que guardar esto y tienes que dejar de comer carne porque comer esto es pecado y están con esa cantidad de reglas, usted se da cuenta que al final del día no las puedes cumplir. No las pueden cumplir. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois ciegos, guiadores de ciegos. Ponen sobre las personas cargas que ni ustedes ni sus padres pudieron llevar, no las pudieron cumplir. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De hacer lo mejor que puedas? Cuando yo he tenido algún tipo de debate, y esto es debate teológico, porque yo no hago debate con las personas para tratar de ganarlos a Cristo, porque el debate no gana personas para el Señor. Eso yo lo he aprendido con los años. Pero cuando he tenido que defender la fe, cuando he tenido que apologéticamente defender lo que creo delante de algún tipo de autoridad religiosa o algo, por lo regular, siempre terminan diciéndote: bueno, es que uno hace lo mejor que puede. Personas que están bajo la ley totalmente, dentro del judaísmo, ellos también te dicen lo mismo. Yo le he dicho: pero es que usted no puede guardar la ley, no la puede. Usted siempre falla en algo. Quiere decir, y la Biblia dice que si fallas en una cosa, eres culpable de todo. Dice Santiago. Entonces ellos dicen: bueno, es que hacemos lo mejor que podemos. Bueno, de acuerdo a la ley, lo mejor que puedes no es suficiente. ¿Sabe usted eso? La misma ley te enseña que lo mejor que tú puedes no es suficiente. Para la ley nunca es suficiente. Es como yo siempre digo, para el ministro legalista nunca es suficiente. El ministro legalista siempre te está subiendo la barra, siempre está diciendo: bueno, sí, estás ayunando un día por semana, pero no es suficiente. Estás viniendo a un culto a la semana, no es suficiente. Nunca es suficiente. Estás dando ofrenda, pero no es suficiente. Y para ellos nunca es suficiente, es insuficiencia. En el Evangelio la gracia es suficiente. Sí, la gracia es suficiente. El Señor le dijo a Pablo, ahí en Corintios, 2 de Corintios: bástate mi gracia. Porque ¿sabe qué, amado? Aparte de que su poder se perfecciona en la debilidad, el texto dice, en inglés dice, my grace is sufficient. Dice, mi gracia es suficiente. En español la traducción es un poco diferente. Mi gracia es suficiente. Entonces, la ley mata. Por eso, al estar muertos a la ley, es que podemos vivir para Cristo, ¿sí? Y en Romanos 5:20 dice ahí claramente que la ley vino para que el pecado crezca. En otras palabras, ese era el trabajo. Dice acá, en la parte segunda del 6, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. La letra es la ley. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces nosotros estamos en un nuevo régimen. Es el régimen del Espíritu, no el régimen de la letra. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos claramente esto y vamos a ir entrando en la porción del texto donde Pablo empieza a hablar de esa lucha interna, la presencia del pecado que queda. Me está viendo acá, porque el pecado fue quitado legalmente, como se lo dije anteriormente, jurídicamente fue quitado, ya lo aprendimos, y eso yo lo explico en varios estudios que tengo aquí en el canal. Ahora, y ahí en la plataforma virtual también. Ahora, entrando aquí, vuelve otra vez el ¿qué diremos pues? ¿Sí? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Es pecado la ley? No. ¿Es mala la ley? No, para nada. La ley tiene un propósito. En Gálatas nos enseña la palabra de Dios que es un ayo, es un maestro de niños, es lo que quiere decir ayo, para llevarnos a Cristo. La ley te dice cuán pecador eres y que no te queda otro remedio de ir a Cristo, porque es quien único puede solucionar el problema del pecado. Hay personas que son anti-ley en el sentido de que hablan de la ley como si fuera
mala, como si fuera algo malo, y verdaderamente eso no es correcto. De eso hay una doctrina errónea en eso. Son anti-ley, en el sentido de que proyectan a la ley como un mal, y no es así. La palabra de Dios dice que la ley es buena y es santa. Sin embargo, tú no puedes ser justificado por ella. ¿Me está siguiendo acá? Y usted tiene que ver la diferencia ahí. Yo solo voy a dar un poquito más. Cuando lleguemos al versículo 12, le voy a explicar algunas cosas que la ley no puede hacer, y verdaderamente tú tienes que solamente depender de la gracia de Dios. ¿Qué diremos pues? Verso 7. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahí la palabra te está diciendo, y eso es uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Más el pecado, dice el verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo aquí que él rompió uno de los 10 mandamientos, y parece que lo hizo más de una vez. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y otro principio que tenemos aquí es que la ley es el combustible del pecado. ¿Me está viendo acá? Por eso es que en las iglesias legalistas hay más pecado. En las iglesias donde todo es pecado, hay más pecado. Donde te dicen esto es malo, esto es malo, esto es malo. Pintarse es malo, ponerse pantalones es malo. Dejarse el pelo corto a la mujer es malo. Esto es malo y esto es malo. Y te dan una cantidad de reglas que es como una olla de presión. Te van presionando y te van presionando y te van presionando. ¿Y sabes lo que sucede, amado? Que entonces abunda más el pecado, porque donde hay más ley, hay más pecado. Fíjense que funciona al revés. Los legalistas te dicen, oh, que predicó duro fulano de tal. Oh, tremenda palabra, predicó muy duro, le tiró al pecado. No, lo que hicieron fue que usaron ley y ley y ley y ley y ley. ¿Y qué pasa con esto? Que esto produce entonces más pecado. Es al revés. Gente piensa que mientras más duro predican en la cuestión de más ley, la gente va entonces a obedecer más porque tienen más leyes. No es así, hermanos. Cuando hay más leyes, la gente las rompe más. Y entonces esto funciona de una manera al revés. Acá en Estados Unidos tuvimos un problema hace muchos años atrás con la ley de la prohibición, cuando la etapa, mejor dicho, de la prohibición, Prohibition Law, cuando prohibieron todo lo que era el alcohol en todo el país. ¿Y sabe lo que sucedió cuando prohibieron todo lo que era el vino, el alcohol, la bebida alcohólica, todo en Estados Unidos en esos años? Que surgió una mafia nueva, un crimen organizado nuevo. Habían traficantes de alcohol en Chicago y en Nueva York y en todas partes, y creció el tráfico ilegal, la mafia ilegal, y la gente no dejó de tomar alcohol. La gente los bares se fueron subterráneos, habían ciudades donde, y todavía están ahí, ahora algunos de ellos son museos. Los bares eran subterráneos, la gente iba debajo de la tierra a tomar y hacían fiestas ilegales, y habían traficantes que se hicieron millonarios con el alcohol. ¿Qué sucedió, amado? Que cuando prohibieron esto, hubieron más alcohólicos en Estados Unidos que antes que lo hubieran prohibido. De hecho, el nivel de alcoholismo subió cuando prohibieron el alcohol. ¿Se da cuenta de lo que estoy queriendo decir aquí? Yo no estoy diciendo a usted que legalice en todo civilmente. Yo no estoy hablando de eso, y yo no quiero entrar en la política de eso en este momento. Yo me estoy limitando a lo que dice el texto, y es que cuando hay más ley, hay más pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado sin la ley está muerto. Escríbalo ahí. El pecado sin la ley está muerto. El pecado sin la ley está muerto. Quiere decir que la ley es el combustible del pecado, amado. Por eso es que yo no puedo predicar ley y ser legalista. Hay gente que me dice, hermano, es lícito que un cristiano haga esto, está bien que un cristiano haga lo otro. Amado, a ese tipo de preguntas yo siempre digo, bueno, lo que me están pidiendo es que le dé una ley. Y yo no soy maestro de ley. Yo lo que tengo que hablar es de la gracia de Dios y lo que el Señor ha hecho en ti. Y como fruto, entonces tú vas a tener la santificación. La Biblia dice que la santificación es un fruto. Ya se lo enseñé hace un ratito en este estudio, en la sesión anterior. Entonces, más bien en la sesión anterior, sí, en el capítulo 6, se lo enseñé. Ahora, escuchen bien lo que dice Pablo aquí. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé
que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos al verso 12. Gloria a Jesús. Y yo tengo unos comentarios aquí sobre lo que acabo de decir, y se los estoy poniendo ahí en la guía de estudio también, para que usted los revise. Es un comentario que está al lado del texto para que usted lo revise, ¿sí? Gloria a Jesús en cuanto a esto. Ahora, escuche bien, vamos al verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y tengo que recalcar esto, porque Dios es un Dios santo. De él salió una ley santa, tan santa que no se puede cumplir. Cosa tremenda. Es Jesús la única persona que pudo vivir sin pecado, quiere decir, sin romper la ley. Y aunque a él lo acusaban de romper la ley, él no la estaba rompiendo, él la estaba cumpliendo. Él dijo que vino a cumplirla. No, mire esto. Vino a cumplirla porque él fue siervo de la circuncisión, dice la palabra de Dios. Quiere decir que mientras él estaba en carne, él estaba sirviendo a la ley de Moisés. Cuando murió, en su cuerpo murió la ley. ¿Me está siguiendo acá? Pero mientras estaba vivo, él ministró conforme a la economía de la ley. Ahora, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Wow, este texto está tremendo, pero le voy a decir algo más. La ley es santa y el mandamiento es, ¿qué dice? Santo, número 1, justo, número 2 y bueno, número 3. El mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, pero no te santifica. Es justo, pero no te justifica. Es bueno, pero no te hace bueno. Romanos 3 dice que no hay bueno ni aun uno. ¿Me está siguiendo acá? Quiere decir que el mandamiento es bueno, sí. Es santo, sí. Es justo, sí. Es justo, pero no te puede justificar. Es justo, pero no te puede hacer justo. Es santo, pero no te puede santificar. Tú eres santificado por gracia. Y ya lo estudiamos anteriormente. Y es bueno, pero no te hace bueno. Tú eres santificado por gracia y creces en santificación, como se lo expliqué antes. Por gracia creces en santificación. Todo el mundo dice que la santificación es un proceso, en eso estamos de acuerdo, pero se nos olvida a veces decir cómo empieza la santificación. Y la santificación sí es un proceso en nuestra vida, es un proceso de madurez, un proceso de crecimiento en el cual nos vamos apartando más del mal y acercándonos más a como Cristo es, al carácter de Cristo. Sin embargo, comienza como un fruto y fuimos santificados en él por gracia. Sin embargo, esa parte se nos olvida a veces a los predicadores mencionarla. Tenemos que hablar de cómo comienza y cómo se desarrolla. Sí. Entonces, ahí en ese verso 12 subraya eso porque eso es muy importante. Sí, muy importante. Entrando más a la lucha de Pablo, dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Dice, luego, y esto es en pregunta, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos, amado, y esto es lo que produce condenación. Mientras más ley hay más condenación. Y esto es importante que yo lo diga acá, porque en la próxima sesión, en el capítulo 8, yo voy a hablar de lo que es el don de la no condenación, cómo ser libres de condenación. Y es a donde arribamos en este estudio. Pero para llegar acá tenemos que ver todo el daño que produce la ley llevándote a condenación. ¿Cuántos están conmigo aquí? Dice aquí, gloria a Jesús. Verso 14. Y regresando al detallito este. Algunos dicen esto. Sin embargo, Pablo, y por el contexto nos damos cuenta que Pablo está hablando del pecado que habita en su carne. Él no está diciendo que él es pecador, porque su espíritu ha sido regenerado. Pablo está enseñando una experiencia que también tiene el creyente. Quiere decir que Pablo se está poniendo al nivel del creyente, a nuestro nivel. Pablo se pone a nuestro nivel. Y dice, ¿sabes qué? Los padecimientos que tú tienes, yo también los tengo. Yo creo que esta experiencia del capítulo 7 aquí es una experiencia que Pablo tiene ya siendo creyente.
ya siendo creyente. Cuando él habla de la ley, habla en pasado. Pero cuando habla del pecado que mora en él, lo habla en presente, es decir, en el momento en que está escribiendo. Yo creo que esto es una experiencia que Pablo está teniendo en ese momento, en el momento que está escribiendo Romanos. Entonces, si nos vamos al verso 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Mire, no más que lucha esta. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Le hago una pregunta. ¿Se puede identificar usted con esto? ¿Se puede usted identificar con esta lucha de Pablo? A veces hace usted lo que no quiere hacer. Esa es la lucha del creyente, amados. Esa es la lucha del cristiano. Tú desobedeces en algo y luego te sientes mal por haber desobedecido. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo que está en ti, ahí está, y te está enseñando. Y tú sabes que fallaste, y esa es tu lucha. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el no creyente hace lo que va a hacer y desobedece y peca y no se siente mal porque no tiene conciencia. ¿Me está siguiendo acá? No, aunque su conciencia natural le puede reprender, no le importa. ¿Sabe por qué, amado? Porque no tiene el Espíritu Santo dentro. Hay cristianos que han llegado conmigo y me han dicho, hermano, yo tengo lucha con este pecado, tengo lucha con esta maña, tengo lucha con este hábito y no lo puedo dejar. Y he luchado por años, pero yo no sé si he dejado de ser cristiano, me dicen. A lo mejor ya el Señor me desechó y ya yo no estoy en Él. El hecho de que tienes una inquietud, eso me dice a mí que eres un creyente. Sí, el creyente lucha con sus fallos. El que no es creyente, el que no está en Cristo, el que no tiene el Espíritu de Dios, no lucha con sus fallos. Simplemente está en los fallos y vive en ellos y se deleita en pecar. Usted no se deleita en pecar, usted falla en algo, pero se siente mal de haber fallado. Eso nos dice a mí que hay una lucha interna. Y eso es bueno. Quiere decir que usted está en el Señor, tiene el Espíritu de Cristo en usted. Y por esa razón, porque tiene el Espíritu Santo dentro de usted, es que tiene lucha. Dice Pablo aquí, dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Me está siguiendo acá? Otra vez recalcando lo que dijimos anteriormente. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo cuál es el problema, es el pecado que mora en él. Y específicamente nos dice dónde. Es un agente que vino de afuera, no soy yo, no es mi espíritu. Me está siguiendo acá, porque somos espíritu, tenemos una parte espiritual, un espíritu con alma y tenemos un cuerpo. Me está siguiendo acá, en el alma están las emociones, las decisiones, el intelecto. Me está viendo acá, el espíritu es el rúa, el espíritu que Dios nos insertó cuando nos formó. Cuerpo es donde vivimos, es la habitación, es el templo. En el cuerpo hay problema. El pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, y ahí específicamente está diciendo dónde, en mi carne, no mora, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí dice claramente su lucha. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está hablando de la presencia de pecado en su carne. Aunque el pecado fue quitado, nuestro espíritu está perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. En nuestra carne existe todavía ese problema. Y va a estar ahí hasta la redención del cuerpo. Y esto yo lo he enseñado varias veces. Hoy voy a tocarlo otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. No soy yo, está en mí. Hay una diferencia. Dígalo conmigo. Ahí en el chat, ahí en los comentarios, diga conmigo. No soy yo, está en mí. El mal no eres tú, el mal está en ti. ¿Me estás siguiendo acá? Hay una diferencia. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios acá? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjese la diferencia acá. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice que el pecado está en sus miembros, que es decir, en su cuerpo pecaminoso.
Ahí está la presencia de pecado, no en su espíritu. Pero Pablo tiene la lucha. Y luego dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué lucha? Pablo dice, miserable de mí. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde encuentro la solución? ¿Dónde encuentro la solución? La solución está en el texto que sigue. Y a partir de ahí, en el capítulo que sigue. Y comienza acá. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué dice esto? Él no está diciendo que conscientemente va a servir al pecado en la carne. Está diciendo que como estoy en la carne, mientras que esté en la carne, va a haber lucha con el pecado. Quiere decir que eso va a permanecer ahí. Sin embargo, él te está diciendo, ¿sabe qué? Él te está diciendo, la solución está en la renovación de mi entendimiento. Si usted busca ahí conmigo en Romanos capítulo 12, usted se da cuenta, algo bien tremendo. Romanos 12, dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese lo que está diciendo, culto racional. Este no es el culto del antiguo pacto. Yo sé que hoy en día la gente le aman usar la palabra culto, pero la Biblia nos habla en hebreo específicamente del culto antiguo y tenemos que hacer una diferencia porque en el nuevo pacto, en esta nueva economía de Dios, nuestro culto no es como el culto del tabernáculo, donde el hombre ofrecía sacrificios por sus pecados. El sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre es perfecto y no necesitamos más sacrificios. Nuestro culto en el nuevo pacto es racional, quiere decir que es con la mente. La solución está en la renovación de nuestro entendimiento, nuestro culto racional, quiere decir con la mente. Y luego el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto dice, renovaos, ¿qué dice? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es nuestro culto racional. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí, amados? Si lo quiero complicar un poquito más, ¿cuántos quieren que lo profundice un poquito más por unos minutitos? Si lo quiero profundizar un poquito más, yo me voy aquí a Romanos capítulo 14. Verso 14 y 22. Dice el verso 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Dice el verso 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El que no se condena a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú renuevas tu entendimiento y tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, ¿me está oyendo acá? Tú no te dejas condenar, tú no vives en condenación, tú no vives acusándote a ti mismo, tú no te condenas a ti mismo, tú no te acusas a ti mismo, porque la ley te hace eso, te convierte en un acusador de ti mismo. Pero cuando tú entiendes quién eres en Cristo Jesús, cuando tu entendimiento es renovado, entonces tú eres completamente libre de eso. Claramente aquí está el texto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. La palabra bienaventurado se puede decir bendecido. Tú eres bendecido cuando tú no te condenas a ti mismo. Pero la única manera en que tú puedes aprender a no condenarte a ti mismo es por medio de la renovación de tu entendimiento. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el estudio bíblico. Estamos renovando el entendimiento, ¿sí? Entonces, amados, esto más sobre lo que significa esta victoria de vivir en no condenación, la vamos a ver en la próxima sesión que se encuentra aquí. Digo sus vidas, si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante.